En lo profundo del bosque, bajo la tierra húmeda y entre los troncos caídos, habita un reino silencioso, pero vital. Un reino sin hojas, sin raíces, sin clorofila, pero con una asombrosa capacidad para sostener la vida tal como la conocemos. El reino fungi, muchas veces olvidado, esconde formas de vida sorprendentes, desde los hongos que descomponen la materia hasta aquellos que forman redes subterráneas capaces de conectar árboles entre sí, como si fueran una gran mente colectiva. Nos adentraremos en un mundo invisible, a simple vista, pero imprescindible para los ecosistemas del planeta. Exploraremos su biología, su papel en la naturaleza, sus extrañas formas de reproducción y también sus beneficios para la medicina, la alimentación y el equilibrio ambiental. Prepárate para seguir descubriendo este universo oculto, fascinante y más vivo de lo que imaginas. Bienvenidos al Reino Fungi. El reino fungi incluye organismos como mohos, levaduras y hongos. Forman un reino propio distinto de plantas y animales. Son eucariotas, heterótrofos. Esto quiere decir que tienen células con núcleo definido y que obtienen nutrientes mediante la absorción de su entorno. Ellos cumplen un papel ecológico vital como descomponedores, reciclando materia orgánica de los ecosistemas. Tienen un gran impacto en la medicina, por ejemplo, en antibióticos, en la alimentación, como levaduras y fermentación, y en diversas industrias, como enzimas para producción de químicos, biotecnología, etc. Su importancia es tanto ecológica como económica. Las 6 características principales de los hongos son: no eucariotas. Las células de los hongos tienen núcleo definido con envoltura nuclear. Presentan orgánulos membranosos como mitocondrias, aparato de Golgi y retículo endoplasmático. Su estructura celular es más compleja que de las procariotas. 2. Heterótrofos, ya que no producen su propio alimento como las plantas hacen fotosíntesis. Estas secretan enzimas digestivas al exterior para descomponer materia orgánica y luego absorber los nutrientes. También son considerados saprófitos, ya que se alimentan de materia muerta, parásitos o simbióticos. Para explicar mejor esto, un hongo saprófito es aquel que obtiene su alimento a partir de la materia orgánica muerta o en descomposición. Estos hongos juegan un papel crucial en los ecosistemas al descomponer y reciclar nutrientes esenciales. La palabra saprófito deriva del griego sapros, podrido, y pitón, de planta, lo que describe su función de alimentarse de materia en descomposición. Como tercer punto tenemos su pared celular de quitina. A diferencia de las plantas que contienen celulosa, los hongos tienen quitina en su pared celular. La quitina también puede ser encontrada en el exoesqueleto de los insectos, lo que les da rigidez y mayor protección. La quitina es un componente estructural presente en paredes celulares, no solo de hongos, también en exoesqueletos de artrópodos, como acabo de mencionar. En los hongos, la quitina les proporciona rigidez y protección, similar a como lo hace la celulosa en las plantas. La quitina es un polisacárido, lo que significa que es una molécula grande formada por la unión de unidades más pequeñas de azúcar. El cuarto punto es su hábitat. Estos habitan en ambientes húmedos y sombríos, ya que necesitan humedad para crecer y reproducirse, por lo que sus esporas se dispersan mejor en ambientes húmedos. Prefieren lugares oscuros y poca luz, como por ejemplo el suelo del bosque, la materia en descomposición o paredes húmedas. El quinto punto es la reproducción sexual
y asexual. Este es un tema más diverso, ya que contiene ambos tipos de reproducción. Bien, por el lado de la reproducción asexual, significa que se forman nuevos hongos a partir de un solo progenitor, sin la necesidad de la combinación del material genético de dos individuos. Los nuevos hongos genéticamente son idénticos al progenitor, es decir, clones. Para entrar más en detalle, esta reproducción puede ocurrir de varias maneras. La primera, que sería por esporas, ya que los hongos producen esporas, que son células reproductivas que pueden desarrollarse en nuevos hongos sin necesidad de fertilización. Lo segundo sería por gemación, lo cual un nuevo hongo se desarrolla con una protuberancia o yema en el organismo progenitor y luego se separa para formar un nuevo individuo. Y como tercera, la fragmentación, ya que un fragmento del hongo se separa y crece para formar un nuevo hongo. Y por otro lado tenemos a la reproducción sexual, en la cual dos hongos se combinan, es decir, combinan su material genético, dando como resultado una descendencia nueva. Este proceso, a diferencia de la reproducción asexual, introduce variabilidad genética en la población de hongos, lo que les permite adaptarse mejor a diferentes condiciones ambientales y evolucionar. El proceso de reproducción sexual. 1. Plasmogamía. Dos células fúngicas haploides se fusionan, combinando sus citoplasmas y formando una célula dicariótica con dos núcleos haploides. 2. Cariogamía. Los dos núcleos haploides en la célula diacariótica se fusionan creando un núcleo diploide. 3. Meiosis. El núcleo diploide sufre meiosis produciendo esporas haploides. 4. Dispersión de esporas. Estas esporas se dispersan al medio ambiente y se encuentran en condiciones favorables, germinan para formar nuevos micelos, los cuales son los cuerpos fúngicos. Bien, la importancia de la reproducción sexual. Esto nos proporciona más variabilidad genética, ya que su genética es diversa, lo que permite a los hongos evolucionar para poder adaptarse mejor a sus nuevos hábitats y a resistir enfermedades. Como sexto punto tenemos la organización celular, la cual se divide en unicelulares y pluricelulares. Por ejemplo, las levaduras son hongos unicelulares, los cuales son muy útiles en la fermentación, ya que nos ayudan en la industria, como por ejemplo para elaborar pan, cerveza, entre otros. Y por otro lado tenemos a los mohos y setas, los cuales son pluricelulares, formados por hifas que juntas forman el micelio. Estructura celular. Los hongos tienen una estructura celular única, que se diferencia de otras células eucariotas, como la célula animal y vegetal. Una de sus principales diferencias y características es la primera, la pared celular, que está conformada por quitina, un polisacárido que proporciona rigidez y estructura a la célula, y los betaglucanos, que son como conectores y enlaces con la quitina. Segundo, la membrana plasmática. La membrana plasmática, además de tener la doble capa fosfolípida, tiene ergosteroles, que son lípidos con funciones similares a los colesteroles en las células animales. Tercero, el núcleo. El núcleo de los hongos puede ser tanto único como múltiple, dependiendo del contexto del hongo. Cuarto, los microtúbulos. Los microtúbulos dan la forma a las hifas o a las esporas. Quinto, las vacuolas. Las vacuolas en los hongos tienen varias funciones, como la regulación de la osmosis, la regulación de la acidez intracelular y el secuestro de metales pesados y toxinas. Y por último, tenemos el glucógeno, que es el que da forma al almacenamiento de energía en los hongos, similar al almidón en las plantas y al glucógeno en los animales. Estructuras de un hongo. Partes de un hongo. El hongo puede tener el cuerpo fructífero, el micelio y las esporas.
cuerpo fructífero. Es la parte visible y reproductiva del hongo. Cuenta también con sus partes. La tapa o sombrero, que es la parte superior que cubre el tallo, protege los compartimientos de esporas y puede variar en forma, color y textura. Ahora bien, las láminas, tubos o aguijones son estructuras que se encuentran debajo del sombrero, que producen esporas, son como almacenes que producen esporas. En caso de ser aplanadas se les va a llamar láminas. En caso de ser circulares o tubulares se les va a llamar tubos. Y en caso de ser formas de espinas se va a llamar aguijones. El pie o tallo es el soporte del sombrero, varía en longitud, grosor y forma. En muchos casos puede estar ausente en algunos hongos. Cuarto, el hongo, el velo del hongo. Es una capa fina que protege el tejido de las láminas, tubos o aguijones. Se rompe cuando las esporas están maduras. Puede variar un anillo en el tallo o escamas en la tapa. Sexto, la estructura de la base del tallo es el bulbo o volva, que tiene dos funciones. La función de anclaje, que le va a ayudar a unificarse con el sustrato, o también va a ayudarle a lo que es la absorción de nutrientes. Octavo, las estrías, que son líneas finas o surcos en la superficie del sombrero o borde del sombrero que tienen con finalidad estética. Las esporas, que son estructuras microscópicas producidas para la reproducción, están almacenadas en láminas, tubos o aguijones y sirve para la supervivencia y la dispersión de los hongos. Noveno, retículo. Es la red o malla de las crestas elevadas en la superficie del estipe, parte superior del estipe. Décimo, las zonaciones, que van a ser formas en la parte del sombrero. El micelio. El micelio es la parte no visible del hongo que juega un papel vital para la supervivencia de este. Primero, tenemos la red de hifas, que es una red compleja que constituye el micelio y permite la comunicación y el transporte de nutrientes. Segundo, tenemos las hifas, que son filamentos individuales que componen el micelio y tienen funciones de absorción de nutrientes, crecimiento y reproducción. Ahora bien, la estructura de una hifa. La hifa posee una pared celular, que es la capa externa que proporciona rigidez y estructura a la hifa. Segundo, el citoplasma, que es el contenido celular que incluye nutrientes y organelas. Tercero, el núcleo, que como ya mencionamos puede ser único o múltiple, además de poseer lo que es el material genético. Los septos, que son divisiones que separan a las células de manera individual dentro de la hifa. Las vacuolas, que son organelas que almacenan nutrientes y desechos, además de poseer también otras organelas, como los ribosomas, las vesículas, el aparato de Golgi, las mitocondrias, etcétera, etcétera. Ahora, dentro de las funciones del micelio es la absorción de nutrientes. Obtiene los nutrientes a través del sustrato y lo transporta a diferentes partes del hongo. El crecimiento. El micelio crece y se expande en busca de nutrientes y de sustratos adecuados. Tercero, la reproducción. El micelio intenta reproducirse a través de esporas y estructuras reproductivas. Cuarto, es la comunicación y transporte de nutrientes. El micelio permite la comunicación y el transporte de nutrientes entre las diferentes partes del hongo. Las esporas. Las esporas son estructuras microscópicas que juegan un papel vital en la reproducción y dispersión de los hongos. Las esporas pueden estar ubicadas en ciertas partes como no. Esto va a depender también del tipo de hongo. Ahora bien, recordemos que las esporas se encuentran en el cuerpo fructífero, en las láminas, tubos o aguijones. Ahora bien, respecto a sus partes, tenemos a los cistidios o los basidios, que son estructuras que producen esporas en los hongos. Tenemos al himenio, que es una capa de células productoras de esporas en los hongos, que puede estar compuesta por basidios o ascas. Y el subhimenio, que es la capa de células que se encuentran debajo del himenio, que puede estar involucrada en la producción de esporas. Respecto a la estructura de las esporas, puede tener la capa cortical, que es la capa externa que protege a la espora, la corteza que se encuentra debajo de la capa cortical, la membrana citoplasmática,
que rodea todo el citoplasma. El citoplasma, que nuevamente donde está el contenido de la celular de la espora, y el ADN, que es el material genético que la espora va a tener. Clasificación del reino. El reino fungi está compuesto por organismos eucariotas heterótrofos que absorben nutrientes del medio. Se reproducen por esporas y la mayoría posee una estructura llamada micelio, formada por filamentos denominados hifas. Este reino incluye desde mohos y levaduras hasta hongos más complejos como los champiñones. La clasificación moderna del reino fungi se basa en el tipo de reproducción sexual, la estructura de las esporas y características genéticas. Los principales filus son Zygomycetos, como el moho del pan, y su nombre científico es Rhizopus stolonifer. Algunas características son hongos filamentosos, la mayoría saprófitos, se alimentan de materia orgánica en descomposición, se reproducen sexualmente mediante la formación de cigosporas, estructuras gruesas y resistentes, y por esporangióforas de origen asexual. Las hifas, que es la unidad básica que compone un hongo, no están divididas por tabiques. Son cenocíticas, es decir, son filamentos fúngicos sin divisiones celulares transversales, o sea, una única célula continua con múltiples núcleos. Viven en ambientes terrestres húmedos y se desarrollan en pan, fruta, etc. De los ascomicetos o las levaduras, Saccharomyces. Características: son el grupo más diverso de hongos. Producen esporas sexuales llamadas ascosporas dentro de unas estructuras en forma de saco llamados ascas. Pueden ser unicelulares, como las levaduras, o multicelulares. Sus hifas sí presentan tabiques. Son septadas ya que tienen filamentos separados por paredes celulares transversales llamadas septos. Y por último, los basidiomycetos, como los champiñones, setas, hongos de sombrero como el Amanita muscaria. Características: producen esporas sexuales llamadas basidiosporas sobre una estructura especializada llamada basidio. Sus cuerpos fructíferos, basidiocarpos, son visibles y con forma de sombrilla, como las setas. Aunque pueden tener reproducción asexual, la sexual es la más común. Involucra la fusión de hifas compatibles tabicadas con poros que permiten el paso del citoplasma para formar un micelio dicariótico, es decir, que cuenta con 2 núcleos por célula, que luego desarrolla los basidios. Se alimentan y descomponiendo materia orgánica, saprófitos, viven sobre madera, hojas muertas, estiércol, etc. Algunos son parásitos como la roya o el carbón que ataca a plantas. Otros forman relaciones simbióticas con árboles, como en las micorrizas. Y por último, se alimentan descomponiendo materia orgánica. Bueno, comenzaré diciendo que los hongos no son plantas ni animales. Los hongos son seres vivos con características propias y los diferencia porque no poseen clorofila, por lo que no realizan fotosíntesis como ya antes hemos mencionado. Ellos dependen de otros organismos para nutrirse. Formalmente, el hongo es la parte que se encuentra debajo de la tierra, mientras que la seta es la parte más visible y comestible. Una de sus funciones son que sirven mucho como alimento nutricional. Tiene mucha fuente de proteína, fibra, vitaminas y minerales. Y ante todo, fortalecen el sistema inmunológico. Algunas especies de hongos fueron utilizadas en la medicina tradicional, sobre todo en la medicina tradicional china. Y bueno, también nos ayudan en la prevención de enfermedades. También son unos excelentes descomponedores. Ayudan a otros organismos vivos como las lombrices a descomponer secretando enzimas que ayudan en la capacidad del suelo junto con otros microorganismos que se encargan de nutrir el suelo y ayudan mucho a la nutrición de las plantas, porque al momento de secretar las enzimas y colaborar junto con otros descomponedores como las lombrices a descomponer materia orgánica muerta como lo pueden ser hojas, tallos,
alimentos que ya no utilizamos y así ayudan a que la planta obtenga una serie de vitaminas que favorecen a su crecimiento. Los hongos también hacen simbiosis. Simbiosis, por ejemplo, con las raíces de las plantas. Como dije antes, los hongos ayudan a que las plantas puedan crecer mucho mejor al descomponer, pero en este caso los hongos hacen simbiosis con las raíces de las plantas y a este proceso se le llama micorrizas. También los hongos realizan simbiosis con cianobacterias o algas llamadas líquenes. También son muy importantes en la producción de alimentos. Los hongos son muy utilizados en la industria alimentaria como complementos a una alimentación. Un ejemplo muy usado comúnmente algunas personas peruanas sería el champiñón, que es muy utilizado comúnmente en muchos platillos, sobre todo en tallarines o a veces en sopas o lo asan y de múltiples maneras. También en otros países como en México las utilizaron para hacer un fermentado de cerveza, pero ahí ya con una especie diferente de hongo nativo de México. O también los utilizan para fermentar el queso o la soya y otros diversos tipos de alimentos, como también las levaduras. También existen hongos medicinales. Uno de los más conocidos son el reishi, el chickpea y el maitake. Son muy conocidos por sus efectos en el sistema inmunológico, que ayudan también a reducir el estrés y también a mejorar la función cognitiva. Además, hay algunos tipos de hongos que son fuente de antibióticos. También conocido, uno muy muy conocido, descubierto por Fleming, es el hongo que aparece en las cáscaras de la mandarina o la penicilina. Antes mencioné que hay algunos tipos de hongos que han servido en la medicina tradicional. Específicamente hay un hongo que ha sido muy usado en la medicina tradicional, sobre todo de China, que es del género Cordyceps. Y el género Cordyceps es un género de hongos que comprende más de 400 especies. La mayoría de especies siendo endoparásitas, lo que significa que infectan y se desarrollan dentro de insectos y otros artrópodos. Algunas especies como el Cordyceps militaris son muy beneficiosos para la salud y se han hecho investigaciones acerca de ello. También otra muy conocida que es con la que se trabajaba antes es con el Cordyceps sinensis. Algunos de sus beneficios que están siendo investigados y que también se han probado en la medicina tradicional china son el aumento de energía y la resistencia, también el fortalecimiento del sistema inmunológico, sus propiedades antioxidantes y antiinflamatorias. Y se está investigando acerca de su capacidad para prevenir los tumores en algunos pacientes. Hongos nocivos. Algunos hongos viven como parásitos, obteniendo nutrientes a costa del organismo huésped. En plantas, roya, mildiu y carbón son enfermedades fúngicas que afectan cultivos como trigo, papa y maíz. Estas pueden causar pérdidas agrícolas muy importantes. En animales, infectan la piel, pulmones o sistemas internos, debilitando el organismo. Enfermedades humanas. Micosis. La micosis es una infección causada por hongos. Pueden ser superficiales o sistemáticas. Enfermedades más comunes. Candidiasis, causada por la Candida albicans, la cual afecta la boca, la piel o los genitales. Pie de atleta.
Infección en los pies por hongos dermatofitos, común en lugares húmedos. Tiña. Infección en la piel o cuero cabelludo, forma círculos escamosos. Y por último, aspergilosis, la cual afecta pulmones especialmente en personas inmunodeprimidas. Hongos tóxicos y venenosos. Existen hongos silvestres que producen toxinas peligrosas para los seres humanos. Algunos pueden parecer comestibles, pero son altamente venenosos. Ejemplos: Amanita phalloides, hongo de la muerte, causa daño hepático severo y puede ser mortal. Amanita muscaria, alucinógeno tóxico en dosis altas. Algunas intoxicaciones por hongos pueden causar dolor abdominal, vómitos, diarrea, alucinaciones, coma e incluso la muerte. Un consejo importante es no recolectar ni consumir hongos silvestres sin un conocimiento experto, pues muchos hongos son peligrosos y se parecen mucho a los hongos comestibles. 5 curiosidades del reino fungi. 1. Armillaria ostoyae, el hongo más grande del mundo. En los bosques de Oregón, cubre hasta 2.385 acres y podría tener aproximadamente 8.600 años de antigüedad, pesando decenas de miles de toneladas. Es posiblemente el organismo vivo más grande por masa y superficie. 2. Hongos bioluminiscentes. Hay entre 65 a 122 especies de hongos que emiten luz verde debido a una reacción química de luciferina luciferasa. Se cree que este brillo atrae insectos y ayudan a dispersar sus esporas. 3. Hongos alucinógenos. Varias culturas han utilizado hongos alucinógenos en rituales ancestrales. Si bien son fascinantes, también conllevan riesgos serios si se usan sin conocimiento. 4. Algunos hongos muestran memoria. Investigaciones muestran que algunos hongos responden menos a estímulos repetitivos, como si aprendieran que no vale la pena gastar energía, lo que sugiere una forma rudimentaria de memoria. 5. Más allá del uso tradicional, en antibióticos, los hongos son utilizados para producir enzimas, tintes, bioplásticos y más. Para profundizar en los secretos del reino fungi, hemos entrevistado a Ana Lucía Vizcardo, una especialista en formación con una profunda pasión por la micología. Su experiencia práctica y su dedicación en el estudio de hongos la convierten en una voz valiosa para este tema. A lo largo de esta entrevista, ella nos ayudará a comprender la diversidad de los hongos, su papel fundamental en los ecosistemas y cómo pueden aportar a la ciencia, la agricultura y la vida cotidiana en el Perú. Nos encontramos con... Hola, ¿qué tal? Yo soy Ana Lucía Vizcardo Flores, estudiante del último año de la carrera de Biología y la única estudiante de esta facultad que trabaja con hongos. En esta oportunidad vamos a hacer una entrevista, la cual es la realidad del presidente. Bueno, nuestra primera pregunta es, ¿cuál es el rol ecológico de los hongos en los ecosistemas? Bueno, los hongos dentro de la red trófica se encuentran en el último eslabón de la pirámide. Son considerados los componedores orgánicos, ¿no? De materia orgánica. Lo cual esto es importante porque los hongos tienen relaciones simbióticas con las plantas. Y esta descomposición de materia orgánica hace que estos hongos puedan aprovechar estos nutrientes y favorecer al crecimiento de la planta, ¿no? Claro, pero también leí que algunos se ven como parásitos y afectan a las plantas. Claro, los hongos tienen, bueno, en este caso la relación hongo-planta, que es una relación micorrícica, va a tener un rol importante y beneficioso para la planta, pero también hay otros hongos patógenos que van a afectar al
tema de la agricultura, ¿no? Pero son diferentes, todo va a depender de la especie de hongo que se trata. Ok, gracias. Segunda pregunta. ¿Cómo contribuyen los hongos a la descomposición de la materia orgánica? Bueno, los hongos liberan enzimas, ¿no? Como celulosas, quitinasas, hemicelulosas, que van a destruir polisacáridos complejos de la materia orgánica. La finalidad, destruir estos polisacáridos para poder aprovechar los nutrientes de la materia. Por ejemplo, mencioné las quitinasas. Que van a destruir la parte de la quitina que forma parte del exoesqueleto de los insectos, ¿no? De los artrópodos. Los insectos. No solo se encuentran en los hongos, sino también en los... bueno, la tercera pregunta es, ¿qué relación tienen los hongos con las plantas a través de las micorrizas? Sí, estos tienen una relación simbiótica mutualista, donde ambos organismos van a ser beneficiados, ¿no? Como mencioné, los hongos tienen una estructura llamada hifas, que van a ser los que van a absorber los nutrientes necesarios del suelo y se los van a brindar a las plantas. Las plantas, durante el proceso de fotosíntesis, sabemos que van a producir carbohidratos, azúcares, y estos van a ser fuente de alimentos para el hongo. No solo eso, ¿no? El hongo también tiene la capacidad de proteger a la planta por otros patógenos que se encuentran en el suelo y también por el mitos. La cuarta pregunta es, ¿por qué algunos hongos son beneficiosos y otros peligrosos para los seres humanos? Yo creo que depende de la especie, como ya mencioné, va a depender mucho del hongo que estemos tratando, ¿no? Y de la molécula que produzca. En este caso hay hongos beneficiosos, porque hay hongos que se consumen, ¿no? Domésticos, hay otros hongos comestibles, disculpa. Y también ciertas levaduras que son aprovechables en la industria, ¿no? Como por ejemplo la Saccharomyces cerevisiae, que es parte de la fermentación del vino, del pan, de la cerveza. Y también hay hongos peligrosos que sí producen micotoxinas, que van a producir ciertas afecciones clínicas, ¿no? Por ejemplo el aspergillus, que produce la enfermedad de la aspergillosis. La pregunta es, ¿qué aplicaciones tienen los hongos en la medicina o en la biotecnología? Bueno, en la medicina se utilizan los hongos para la producción de antibióticos, ¿no? También para vitaminas, enzimas y inmunosupresores. En la biotecnología es un poco más amplio. Ahorita hay estudios de hongos que están participando en el proceso de bioremediación de metales pesados, también para la producción de biopesticidas, y hay algunos que están siendo estudiados para tratar enfermedades neurodegenerativas. Muy interesante. Es muy extensa la biotecnología. Sí, es más compleja. Okay. La sexta pregunta es, ¿qué amenazas enfrentan los hongos a causa del cambio climático o la contaminación? Bueno, recordar que el cambio climático afecta a todo, ¿no? Suelo, aire, agua. Y lo principal que va a afectar en el hongo va a ser el hábitat y pues también su proceso de reproducción, ¿no? Cuando hablamos de contaminación, de elementos pesados, recordar que si bien va a afectar a la diversidad fúngica, puede provocar de que se incluyan nuevas especies patógenas, ¿no? Debido al cambio climático, porque se van a tener que acondicionar, o que también se extingan o desaparezcan ciertas especies. Podría ser una evolución. Claro, todo, con el cambio climático todo cambia, ¿no? Y las especies tienen que adaptarse a un nuevo clima. La séptima pregunta es, ¿por qué crees que el reino fungi ha sido históricamente poco valorado en comparación con otros reinos? Bueno, en realidad este reino se tuvo noción de esto se originó hace 1400 millones de años aproximadamente, y como sabemos, no se independizó en realidad desde el inicio, ¿no? Sino que fue incluido dentro del reino Plantae, siempre estuvo metido dentro de ello. Ya para los años de 1969 recién fue donde esto se independizó y hubo una clasificación diferente para estos organismos. Entonces entiendo que esta controversia histórica pudo afectar, pero yo creo que hoy en día los hongos están siendo revalorados igual que las bacterias. Sí, claro, porque cada uno tiene su propio reino. Claro,
en realidad ambos patógenos están siendo revalorados porque, si nos damos cuenta, los hongos también producen enfermedades clínicas, ¿no? Están metidos en todo, están metidos en salud, en industria, en alimento, en agricultura. Muy interesante. Bueno, ahora vamos a realizar preguntas más personales. Creo que ya. Bueno, ¿qué fue lo que te motivó a interesarte por la biología y especializarte en los hongos? Bueno, yo siempre he vivido en un ambiente rural, no soy de ciudad, entonces me ha gustado siempre el tema de la relación biótica que hay, ¿no? Relación entre seres humanos, animales y plantas. Más allá de esta relación que hay, me ha gustado ver los diferentes temas o casos clínicos que suceden ahí en el lugar donde yo vivo. Y como he estado metida mucho en el tema de la agricultura, siempre he visto estos microorganismos tan pequeños que puedan causar grandes impactos, al menos en la agricultura. Claro, creo que leí que por zonas de la sierra, como son húmedas, mayormente crecen hongos comestibles. Claro, ahora los hongos, su ambiente de los hongos crecen o proliferan bastante en ambientes húmedos, ¿no? Pero con todo esto del cambio climático que ya hemos mencionado, los hongos se están adaptando al calor. Entonces, claro, va a haber hongos macroscópicos y microscópicos. Vamos a encontrar en varios ambientes. Van evolucionando. Bueno, la novena pregunta es: ¿has participado en algún proyecto o investigación relacionada a este campo? Actualmente estoy realizando mis prácticas, también mi trabajo de bachiller en el tema de hongos, y he participado en talleres de micología clínica. ¿Qué parte del estudio del reino fungi te parece más fascinante o sorprendente? Bueno, el reino fungi en sí abarca todo tipo de hongos, pero a mí siempre me ha gustado lo complicado, ¿no? Y entonces en este tema, en esta rama de la micología, lo complicado para nosotros es la observación de las estructuras de los hongos. Es tan complicado observar la estructura de un hongo que por el detalle más mínimo que tenga este hongo, es otra especie. Entonces ese poder de diferenciarlos es complicado, ¿no? Eso es lo que me fascina y lo que me lleva a que esté horas y horas en el laboratorio observando. Es vocación, amor a las plantas. ¿Cómo ha sido tu experiencia formándote como futura bióloga en este campo? Bueno, ha sido enriquecida, estoy aprendiendo, siento que todavía me falta aprender muchas cosas más. Lo voy a hacer cuando salga tal vez de este espacio que es la universidad. Aún así, participando en talleres, leyendo y leyendo artículos, ha sido gratificante. Y por último, pero no menos importante, ¿qué mensaje le darías a otros jóvenes interesados en biología, especialmente en ramas poco exploradas como la micología? Bueno, chicos, ustedes van a profundizar más este tema de la micología en cuarto año, pero si ustedes ya son curiosos por este tema de hongos, igual que yo, en este caso yo me estoy inclinando por la micología clínica, bueno, los invito a ustedes a que puedan participar a los talleres que se realicen aquí también. Y somos pocos los interesados en los hongos, pues, ¿no? Pero igual los hongos tienen un impacto muy grande aquí en las diferentes ramas, pues, ¿no? De salud, industria, agricultura. Entonces, son igual de importantes que las bacterias. Los hongos han estado en la Tierra mucho antes que nosotros y seguramente seguirán aquí mucho después. Nos recuerdan que la vida no siempre se manifiesta con ruido o color, sino también en lo oculto, en lo silencioso, en lo esencial. Comprender el reino fungi es abrir los ojos a una dimensión invisible pero vital. Al terminar este viaje, queda claro que los hongos no son solo parte de la naturaleza, son sus verdaderos arquitectos, y aún nos queda mucho por aprender de ellos.